Lección 1. Cómo encontrar la hora y el lugar de una reunión. Busquemos una hora y un lugar para nuestra reunión. Eso sería genial. ¿Qué tal mañana? Mañana funciona para mí. ¿A qué hora? ¿Qué tal a las 2 de la tarde? Suena bien. ¿Dónde debemos reunirnos? Reunámonos en la cafetería del centro. Perfecto. Nos vemos allí mañana a las 2 de la tarde. Lo espero con ansias. Yo también. Nos vemos mañana. Nos vemos entonces. Adiós. Lección 2. Hablar sobre los tulipanes y las verduras. Me encantan los tulipanes. Son tan hermosos. Sí, lo están. También me gustan los tomates. Tulipanes y tomates, ambas excelentes opciones. Creo que quedarían bien juntos en un jardín. Definitivamente. Tulipanes para dar color y tomates para productos frescos. Sin embargo, deberíamos plantarlos en camas separadas. Esa es una buena idea. Será más fácil cuidarlos. Además, los tomates necesitan más espacio para crecer. Cierto, no queremos que opacen a los tulipanes. Vamos a buscar bulbos de tulipán y plántulas de tomate. De acuerdo. Nuestro jardín será vibrante y productivo. Me muero de ganas de ver florecer los tulipanes y madurar los tomates. Será una vista hermosa y una cosecha deliciosa. Estoy emocionado de comenzar con nuestro proyecto de jardinería. Yo también. Vamos a recoger los bulbos y las plántulas ahora. Parece un plan. Vamos al centro de jardinería. Hagamos de nuestro jardín un colorido y delicioso éxito. Lección 3. Planificar una excursión. Salgamos de excursión este fin de semana. Eso suena genial. ¿A dónde debemos ir? ¿Qué hay de la playa? Siempre es relajante. Eso suena perfecto. ¿Qué tan lejos está de aquí? Está a unos 30 minutos en coche. Eso no está muy lejos. No quiero pasar demasiado tiempo viajando. Estoy de acuerdo. Debemos aprovechar al máximo nuestro día. ¿A qué hora debemos salir? Salgamos por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Eso funciona para mí. Tendremos todo el día por delante. Podemos empacar algunos bocadillos y bebidas para la playa. Buena idea. Prepararé una cesta de picnic. No olvides el protector solar y las toallas de playa. Me aseguraré de que tenemos todo lo que necesitamos. Va a ser un día divertido y relajante en la playa. Me muero de ganas de sentir la arena entre los dedos de los pies. Yo también. Preparémonos para nuestra aventura en la playa. Estoy emocionada. Hagamos que sea un día memorable. Absolutamente. Será una excelente manera de relajarnos y disfrutar.
Lo espero con ansias, John. Yo también, Anna. Pasemos un buen rato en la playa. Lección 4. Complementar el sentido de la moda. Anna, debo decir que siempre has tenido muy buen ojo para la moda. Oh, gracias, John. Es muy amable de tu parte decir eso. Es verdad. Siempre te ves elegante y elegante. Viniendo de ti, eso significa mucho. Tú también tienes muy buen gusto. Gracias, Anna. Intento mantenerme al día con las últimas tendencias. Bueno, definitivamente lo logras. Tus atuendos siempre están a la altura. Te lo agradezco. Es importante vestirse bien y sentirse seguro. Absolutamente. La moda puede ser una forma de autoexpresión. Por eso me gusta experimentar con diferentes estilos. Y lo haces muy bien. Siempre te ves genial sin esfuerzo. Gracias, Anna. Tu sentido de la moda también me inspira. Es bueno tener a alguien que aprecie mi estilo. Me considero afortunada de tener una amiga tan elegante. El sentimiento es mutuo, John. Hacemos un dúo a la moda. Ja, ja, sí que lo hacemos. Sigamos luciendo nuestros estilos únicos. Absolutamente. Brindemos por estar a la moda y ser fabulosos. Gracias por eso, Anna. Sigamos cazando con nuestros atuendos. Salud. Hagamos una declaración de estilo donde quiera que vayamos. Espero con ansias nuestras futuras aventuras de moda, Anna. Del mismo modo, John. Nuestro viaje por la moda acaba de empezar. Juntos, llamaremos la atención y marcaremos tendencias. Lección 5. Cómo encontrar los ajustes perfectos. Anna, ese vestido te queda perfecto. Gracias, John. Me siento muy cómodo con él. Resalta tu belleza natural. Te ves impresionante. Agradezco tus amables palabras, John. Siempre sabes cómo hacerme sonreír. Me alegro. Te mereces sentirte segura y hermosa. Eres demasiado dulce. Por cierto, he encontrado unos vaqueros que también me gustan mucho. Genial, Anna. Encontrar la pareja perfecta puede ser un desafío. Sí, pero estos vaqueros me quedan bien y son muy cómodos. Es una situación en la que todos ganan. La comodidad y el estilo van de la mano. Absolutamente. Es importante sentirte bien con lo que llevas puesto. No podría estar más de acuerdo. La moda debería aumentar nuestra confianza. Estos vaqueros hacen exactamente eso. Me muero de ganas de ponérmelos. Me emociona ver cómo te quedan, Anna. Me aseguraré de enseñarte mis nuevos jeans pronto. Lo estaré esperando con ansias. Ambos podemos sacar lo mejor de nuestros nuevos hallazgos. Definitivamente.
Saldremos juntos con estilo, John. Ese es el espíritu, Anna. Sigamos abrazando la moda y sintiéndonos fabulosos. Gracias por eso, John. Estamos aquí para encontrar la pareja perfecta en la vida. Salud. Que nuestras elecciones de moda siempre nos hagan sentir lo mejor posible. Estoy de acuerdo, John. Sigamos descubriendo nuestro estilo personal y brillando. Llamaremos la atención donde quiera que vayamos, Anna. Lección 6. Afrontar los desafíos. Últimamente ha sido un desafío, pero mantengo una actitud positiva. Genial, John. Una mentalidad positiva puede marcar una gran diferencia. Creo que es importante centrarse en las cosas buenas. Absolutamente. Nos ayuda a superar obstáculos y seguir avanzando. ¿Has considerado probar la meditación o el mindfulness? Sí, lo he hecho. Me parecen útiles para encontrar la paz interior. Eso es maravilloso. Dedicar tiempo al cuidado personal es esencial. Me permite recargarme y enfrentarme a los desafíos con una mente clara. Me alegro de que hayas encontrado un consultorio que funcione para ti, Anna. Gracias, John. Es un viaje, pero estoy comprometido con el crecimiento. Ese es el espíritu. Asumir los desafíos conduce al desarrollo personal. Estoy de acuerdo. Es a través de los desafíos que descubrimos nuestra fuerza. Y en el proceso nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Definitivamente. Sigamos enfrentándonos a los desafíos de frente, John. Juntos, podemos superar cualquier cosa que se nos presente, Anna. Eso es correcto, somos un equipo y nos apoyaremos unos a otros. Estoy agradecido de tenerte a mi lado, Anna. Estamos juntos en esto. Del mismo modo, John. Mantengamos una actitud positiva y sigamos avanzando. Lo tenemos, Anna. Aceptemos los desafíos y prosperemos. Por supuesto, John. Brindemos por nuestra resiliencia y crecimiento. Gracias por eso, Anna. Enfrentemos cada día con fuerza y optimismo. Salud. Superaremos los desafíos y crearemos un futuro brillante. De hecho, Anna. Aprovechemos al máximo cada oportunidad. Lección 7. Explorando la subcontratación. Parece una solución viable. ¿A qué te refieres, John? Creo que deberíamos considerar la posibilidad de subcontratar algunas tareas. Esa es una buena idea. Puede ayudarnos a ser más eficientes. Hoy analizaré las opciones de subcontratación. Genial. Veamos cómo puede beneficiar nuestra productividad. La subcontratación puede liberar nuestro tiempo para cosas más importantes. Sería bueno centrarse en los aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Exactamente. Podemos delegar tareas repetitivas o que requieran mucho tiempo. Nos permitirá trabajar de forma más inteligente, no con más ahínco.
Empezaré por investigar empresas de subcontratación confiables. Es un buen primer paso. Queremos encontrar la opción adecuada. También debemos considerar el costo y la calidad del servicio. De acuerdo. Queremos rentabilizar nuestra inversión. Haré una lista de las tareas que podemos subcontratar. Y podemos priorizar cuáles son las más adecuadas. Se trata de simplificar nuestro flujo de trabajo y maximizar la eficiencia. Me alegro de que estemos explorando esta opción, John. Yo también, Anna. Es importante adaptarse y encontrar mejores soluciones. Mantengámonos proactivos y aprovechemos nuevas posibilidades. Por supuesto, Anna. Juntos, encontraremos la mejor manera de avanzar. Confío en nosotros, John. Tomaremos las decisiones correctas. Agradezco tu apoyo, Anna. Formamos un gran equipo. Sí, John. Sigamos avanzando y explorando nuevos horizontes. De hecho, Anna. Encontraremos el camino correcto hacia el éxito. Me entusiasma ver cómo la subcontratación puede mejorar nuestra productividad. Yo también, Anna. Estamos aquí para explorar nuevas oportunidades y crecimiento. Lección 8. Secreto e invitaciones. Tenemos que hacer hincapié en la importancia del secreto para todos los huéspedes. Por supuesto, John. Queremos mantener nuestra sorpresa intacta. Crearé una invitación sencilla y la enviaré. Esa es una buena idea. Podemos controlar la información compartida. La invitación mencionará la necesidad de confidencialidad. No queremos ningún spoiler accidental. Se sumará a la emoción y la anticipación. Asegurémonos de que todos entiendan la importancia. Incluiré una nota sobre el elemento sorpresa en la invitación. De esa forma, sabrán que es algo especial. También podemos hacer un seguimiento con recordatorios personales. Esa es una buena forma de garantizar que todos estén en la misma página. El secreto hará que el evento sea más memorable. Será una agradable sorpresa para todos los involucrados. Diseñaré la invitación para que sea clara y visualmente atractiva. Eso llamará su atención y despertará su curiosidad. Queremos que se sientan entusiasmados e intrigados. Y respetar el secreto de nuestros planes. Enviaré las invitaciones hoy, Anna. Gracias, John. Su atención a los detalles es inestimable. Es un placer, Anna. Hagamos que este evento sea inolvidable. Estoy seguro de que así será, John. A nuestros huéspedes les espera un capricho. De hecho, Anna. Crearemos una experiencia mágica para todos. Me muero de ganas de ver sus reacciones cuando se revele la sorpresa. Será un momento para apreciar, Anna. Hagamos que sea extraordinario.
Por supuesto, John. Al final, nuestros esfuerzos valdrán la pena. Yo también lo creo, Anna. Juntos, crearemos recuerdos duraderos. Brindemos por el secreto y la anticipación de un evento extraordinario. Salud, Anna. Que comience la emoción. Lección 9. Opciones para el cuidado del cabello. Uso un champú a base de hierbas para mi cabello. Genial, John. Los productos naturales pueden ser beneficiosos. Mantiene mi cabello sano y nutrido. Me gusta usar un champú hidratante para el mío. La humedad es importante para mantener un cabello suave y sedoso. Ayuda a prevenir la sequedad y el encrespamiento. Los champús a base de hierbas son suaves y no eliminan los aceites naturales. Los champús hidratantes aportan hidratación y brillo. Prefiero el aroma refrescante de los ingredientes a base de hierbas. Y disfruto de la sensación lujosa de las fórmulas hidratantes. Los champús a base de hierbas también son respetuosos con el medio ambiente. Eso es un plus. Podemos cuidar nuestro cabello y el planeta. Por supuesto, Anna. Es una situación en la que todos ganan. Me alegra que demos prioridad al cuidado del cabello con los productos adecuados. Nuestro cabello se merece lo mejor, Anna. Es nuestra gloria suprema. Estoy de acuerdo, John. Sigamos cuidándolo y manteniéndolo sano. Yo me quedo con mi champú herbal y tú con el hidratante. Sí, limitémonos a lo que funciona para nosotros individualmente. El cuidado del cabello es una elección personal, pero podemos aprender unos de otros. Definitivamente, John. Compartir nuestras experiencias puede llevarnos a tomar mejores decisiones. Juntos, podemos tener un cabello hermoso y saludable. Brindemos por nuestras rutinas de cuidado del cabello y por sentirnos seguros. Salud, Anna. Luzcamos nuestro fabuloso cabello todos los días. Salud, John. Que nuestro cabello sea siempre nuestra gloria resplandeciente. Beberé hasta eso, Anna. Estamos aquí para tener un pelo estupendo. Lección 10. En busca de adrenalina. Dentro de poco entraré. Experimentemos más adrenalina. Suena emocionante, John. Estoy dispuesto a hacerlo. Esta vez podemos intentar hacer puenting. ¿Salto en bungee? Es una aventura intensa. Nos proporcionará una descarga de adrenalina increíble. Me emociona sentir la emoción y la adrenalina a raudales. Es una forma estupenda de salir de nuestra zona de confort. Estoy de acuerdo, John. Aceptemos la emoción. Podemos reservar la sesión de puenting online. Eso es práctico. Podemos elegir una ubicación de buena reputación. La seguridad es importante cuando se trata de deportes extremos. Por supuesto, John. Daremos prioridad a nuestro bienestar. Una vez que estemos allí, listos para saltar, la velocidad será increíble.
La caída libre y la sensación de ingravidez deben ser increíbles. Será una experiencia inolvidable para toda la vida. Estoy agradecido de que podamos compartir estas aventuras juntos. Yo también, Anna. Formamos un gran equipo en busca de emociones. Sigamos creando recuerdos inolvidables. Investigaré los mejores lugares para hacer puenting en nuestra área. De esa manera, tendremos una aventura emocionante y segura. También podemos invitar a algunos amigos a unirse a nosotros. Compartir la descarga de adrenalina con amigos suena fantástico. Cuantos más, mejor. Será un día épico. Me muero de ganas de sentir la prisa y vencer nuestros miedos. Estamos aquí para buscar nuevas aventuras y vivir la vida al máximo. Salud, Ion. Aprovechemos la adrenalina y creemos recuerdos. Salud, Anna. Que comience la búsqueda de emociones. Lección 11. Gratitud por un comienzo positivo. Empieza el día con gratitud. Sí, Ion. Establece un tono positivo para el día. ¿Lo probaste? Realmente me ayuda a mejorar mi estado de ánimo. También he estado practicando la gratitud, y eso marca la diferencia. Es increíble cómo un simple acto puede aportar tanta positividad. Expresar gratitud cambia nuestro enfoque hacia lo que es bueno en la vida. Nos recuerda las bendiciones que con frecuencia pasamos por alto. La gratitud nos ayuda a apreciar las pequeñas cosas que importan. Aporta una sensación de satisfacción y satisfacción. Me parece que reduce el estrés y aporta paz interior. Es una práctica poderosa que mejora nuestro bienestar general. Estoy de acuerdo, John. Es un hábito que vale la pena cultivar. Podemos empezar por escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos cada mañana. Esa es una gran idea. Nos ayuda a reflexionar sobre los aspectos positivos. Incluso podemos compartir nuestra gratitud unos con otros. De esa manera, podemos inspirarnos y edificarnos unos a otros. La gratitud se extiende como un efecto dominó, afectando a quienes nos rodean. Crea una atmósfera armoniosa y alegre. Hagamos de la gratitud una parte de nuestra rutina diaria. Estoy de acuerdo, John. Empecemos cada día con gratitud. Brindemos para apreciar las bendiciones de la vida y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Salud, John. Que la gratitud llene nuestros corazones y se irradie a los demás. Salud, Anna. Abracemos juntos el poder de la gratitud. Lección 12. Explorando hermosos paisajes. Hermosos paisajes. Italia suena perfecta. Es un destino de ensueño, John. Hay mucho que ver. ¿Cuánto tiempo debo planificar nuestro viaje, Anna? Diría que al menos 2 semanas para disfrutarlo al máximo. Parece una buena cantidad de tiempo. Podemos explorar diferentes regiones y ciudades.
He oído que la Toscana tiene impresionantes vistas al campo. Sí, las colinas ondulantes y los viñedos son pintorescos. Y la costa de Amalfi es conocida por sus impresionantes paisajes costeros. Es una visita obligada, John. Las vistas son increíbles. También me encantaría ver los icónicos canales de Venecia. Venecia es mágica, John. Podemos dar un paseo en góndola. ¿Qué hay de las ruinas históricas de Roma? Roma está llena de historia y monumentos impresionantes. Necesitaremos tiempo suficiente para disfrutar de toda la belleza. Por supuesto, John. Es un país que vale la pena explorar a fondo. Me aseguraré de llevar mi cámara para capturar los paisajes. Buena idea, John. Querremos conservar esos recuerdos. También podemos probar la cocina local mientras estamos allí. La comida italiana está deliciosa, John. Pasta y pizza en abundancia. Me muero de ganas de experimentar el encanto de Italia en primera persona. Será una aventura inolvidable, John. Disfrute de la belleza de los paisajes de Italia. Salud, John. Sumerjámonos en su esplendor. Salud, Anna. Italia, allá vamos. Lección 13. Abrazar los cambios positivos. He notado algunos cambios, Anna. ¿Qué tipo de cambios, John? Cuéntame más. Está aportando un cambio positivo a mi bienestar general. Es maravilloso oír eso, John. ¿Qué son estos cambios? He empezado a hacer ejercicio con regularidad y a comer de forma más saludable. Me alegro por ti, John. Cuidar tu cuerpo es importante. Me siento con más energía y más fuerza que antes. El ejercicio tiene una forma de aumentar nuestra vitalidad. También he estado practicando la atención plena y la meditación. La atención plena puede brindar una sensación de paz y claridad. Me ayuda a mantenerme presente y a reducir el estrés. Genial, John. La atención plena tiene muchos beneficios. También he notado una mejora en la calidad de mi sueño. Dormir bien es esencial para nuestro bienestar. También paso más tiempo en la naturaleza, conectándome con su belleza. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer nuestro espíritu. Estos cambios me han dado una mayor sensación de felicidad. Es increíble cómo los cambios simples pueden tener un gran impacto. Estoy agradecido por los cambios positivos en mi vida. La gratitud es una práctica poderosa, John. Amplifica la alegría. Me entusiasma continuar este viaje de superación personal. Vas por buen camino, John. Sigan con el buen trabajo. Gracias por tu apoyo, Anna. Significa mucho. Siempre estoy aquí para animarte, John. Estamos aquí para adoptar cambios positivos y una vida más saludable. Salud, John.
Que estos cambios te traigan una felicidad duradera. Salud, Anna. Sigamos creciendo y prosperando juntos. Lección 14. Hábitos de compra sostenibles. Tendré que probar esas bolsas reutilizables, Anna. Son geniales, John. Ayudan a reducir los residuos. ¿Te acordaste de traer tus bolsas reutilizables? Sí, John. Los tengo aquí mismo en mi bolsa. Eso es inteligente, Anna. Seamos más ecológicos. Por supuesto, John. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia. He oído que las bolsas reutilizables también son más resistentes. Lo están. Pueden contener más alimentos sin romperse. Es una situación beneficiosa para el medio ambiente y la comodidad. Además, no contribuiremos al problema de las bolsas de plástico. Me aseguraré de tener algunos en mi auto para futuros viajes de compras. Es una buena idea, John. Esté siempre preparado. También he estado pensando en comprar productos cultivados localmente. Los productos locales son más frescos y ayudan a la comunidad. También es una opción más saludable, con menos millas de transporte. Estoy de acuerdo, John. Apoyemos a los agricultores locales. Incluso podemos empezar un pequeño jardín en casa. Es una idea fantástica, John. Hierbas y verduras frescas. Cultivar nuestros propios alimentos suena gratificante y sostenible. También es un paso hacia la autosuficiencia. Tomemos decisiones conscientes para un futuro más ecológico. Juntos, podemos lograr un impacto positivo, John. Estamos aquí para adoptar hábitos de compra sostenibles. Salud, John. Seamos consumidores conscientes. Salud, Anna. Nuestro planeta nos lo agradece. Lección 15. Exploración de nuevas tiendas. ¿Las tiendas aún no? Planeo explorar otras diferentes. Suena emocionante, John. ¿Cuáles estás considerando? Quiero ir a la librería local del centro. Los libros son siempre una buena elección. Me uniré a ti. También he oído hablar de una nueva cafetería cercana. Cuenta conmigo, John. Me encanta descubrir cafés acogedores. Hay una boutique con ropa única que me llamó la atención. Vamos juntos, John. Voy a hacer algunas compras. He oído que hay un mercado agrícola en las afueras de la ciudad. ¿Productos frescos y productos locales? Estoy totalmente de acuerdo. También podemos explorar la galería de arte que acaba de abrir. Las exposiciones de arte son inspiradoras. Me encantaría verla. Es divertido explorar nuevos lugares y apoyar a las empresas locales. Por supuesto, John. También es bueno para la comunidad. Nos lo pasaremos en grande descubriendo estas joyas ocultas. Lo espero con ansias, John. Hagamos planes.
Hagamos una lista de todos los lugares que queremos visitar. De esa forma, no nos perderemos ninguno de ellos. Brindemos por nuevas aventuras y por descubrir lo desconocido. Salud, Ion. Abracemos la alegría de la exploración. Salud, Anna. Emprendamos juntos un viaje de descubrimiento. Lección 16. Explorando el jardín secreto. El jardín secreto es una gran elección. Siempre quise leer ese libro, Ion. Podemos empezar a leerlo juntos esta noche. Suena precioso, Ion. ¿Qué hora es mejor para ti? ¿Qué tal después de cenar, alrededor de las 8 en punto? Perfecto, Ion. Me aseguraré de estar preparado. Podemos traer algunos bocadillos y hacerlo acogedor. Los aperitivos y un ambiente acogedor hacen que la lectura sea aún mejor. Colocaré algunos cojines y mantas afuera. Leer en el jardín suena mágico, Ion. Es un lugar tranquilo para sumergirse en la historia. Me emociona descubrir los secretos del jardín. Podemos dejar que nuestra imaginación florezca junto a los personajes. Será un delicioso escape de la realidad. Vamos a sumergirnos en el mundo del libro. Me muero de ganas de embarcarme en esta aventura literaria. Brindemos por descubrir la magia de El jardín secreto. Por supuesto, Ion. Que comience el encantamiento. Perdámonos en las páginas y disfrutemos del viaje. Juntos, descubriremos las maravillas del jardín. Estoy agradecido por estos momentos de exploración literaria. Lección 17. Seguimiento del rendimiento. Estoy seguro de que el seguimiento del rendimiento es crucial, Anna. Por supuesto, Ion. Nos ayuda a medir el progreso. Podemos usar hojas de cálculo para monitorear nuestros objetivos. Es una forma práctica de mantener todo organizado. Debemos establecer objetivos específicos para cada proyecto. Los objetivos claros nos dan algo por lo que luchar. Y podemos hacer un seguimiento de nuestros logros a lo largo del camino. Es motivador ver lo lejos que hemos llegado. También podemos usar aplicaciones para realizar un seguimiento de nuestro progreso físico. Las aplicaciones de acondicionamiento físico facilitan la rendición de cuentas. Programemos controles periódicos para revisar nuestro desempeño. Los registros regulares nos mantienen en el buen camino y nos permiten adaptarnos. Debemos celebrar los hitos cuando los alcancemos. Las celebraciones son una excelente manera de mantenerse motivado. Y si nos enfrentamos a desafíos, podemos aprender de ellos. Los desafíos nos ayudan a crecer y mejorar. Hagamos que el seguimiento sea una parte constante de nuestras rutinas. La coherencia conducirá al éxito a largo plazo. Estamos aquí para mantenernos concentrados y lograr nuestros objetivos. Por supuesto, Ion. Hagamos que suceda.
Nuestra dedicación y seguimiento conducirán a excelentes resultados. Creo en nuestra capacidad para triunfar, John. Aprovechemos el poder del seguimiento y sigamos avanzando. Lección 18. Superar las barreras lingüísticas. La barrera del idioma ha sido un desafío para mí. Lo entiendo, John. Adaptarse lleva tiempo. ¿Has estado en una situación similar antes, Anna? Sí, lo he hecho. Aprender un nuevo idioma puede ser difícil. ¿Cómo lo superaste, Anna? ¿Algún consejo? La inmersión ayuda mucho. Practica hablar todos los días. He estado intentando practicar, pero sigue siendo difícil. No seas demasiado duro contigo mismo, John. El progreso lleva tiempo. Me siento frustrado cuando no puedo expresarme bien. Es normal sentirse frustrado, pero no te des por vencido. Seguiré avanzando y aprendiendo de mis errores. Esa es la mentalidad correcta, John. La perseverancia es clave. Es alentador saber que con el tiempo se hace más fácil. Por supuesto, John. Con la práctica adquirirás más fluidez. Gracias por tu apoyo y orientación, Anna. De nada, John. Estamos juntos en esto. Estamos aquí para superar las barreras lingüísticas y abrazar el crecimiento. Gracias por eso, John. Sigamos aprendiendo y mejorando. Agradezco tu paciencia y comprensión, Anna. Todos tenemos nuestros desafíos, John. Estoy aquí para ayudar. Juntos, superaremos esta barrera del idioma. Lección 19. Paseo dominical. Eso suena encantador. Puede que me reúna con vosotros este domingo si hace buen tiempo. Sería maravilloso, John. Podríamos ir a dar un paseo. Es una excelente manera de relajarse y disfrutar de la naturaleza. Me encanta explorar el aire libre en un día soleado. Planifiquemos una caminata matutina, alrededor de las 10 en punto. Suena perfecto, John. Lo marcaré en mi calendario. Podemos hacer una ruta por el parque y disfrutar del paisaje. El parque siempre está bonito en esta época del año. También podríamos traer un picnic y almorzar al aire libre. Es una idea fantástica, John. Prepararé unos sándwiches. Será un día agradable de aire fresco y buena compañía. Lo espero con ansias, John. Será una huida pacífica. Esperemos cielos despejados y temperaturas agradables. Crucemos los dedos para que el domingo haga un clima perfecto. Disfrute de un relajante paseo dominical en la naturaleza. Gracias por eso, John. Aprovechemos la tranquilidad. Estoy agradecido por estos momentos de conexión y serenidad. Yo también, John. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos. Crearemos hermosos recuerdos en nuestra aventura dominical. Lección 20.
Conceptos básicos de jardinería. Sí, definitivamente deberíamos comprar guantes de jardinería. Es una buena idea, John. Protegerá nuestras manos. ¿Qué tal una paleta para plantar semillas? Una paleta sería perfecta para eso, John. También podemos conseguir una regadera para regar las plantas. Eso es esencial para mantenerlos hidratados. ¿Necesitamos un rastrillo para limpiar las hojas y los escombros? Sí, un rastrillo ayudaría a mantener nuestro jardín ordenado. También deberíamos considerar la posibilidad de comprar tijeras de podar para podar. Las tijeras de podar mantendrán nuestras plantas sanas y ordenadas. No olvidemos una manguera de jardín resistente para regar. Buena idea, John. Una manguera de jardín es imprescindible. Podemos hacer una lista y visitar juntos el centro de jardinería. Comprar herramientas de jardinería será divertido, John. Estaremos bien equipados para cuidar nuestro jardín. Me muero de ganas de ver florecer y crecer nuestro jardín. Será una experiencia gratificante, Anna. Pongámonos manos a la obra, John. Juntos, crearemos un hermoso oasis en nuestro patio trasero. Por supuesto, John. Nuestro jardín será una fuente de alegría. Estoy agradecido por estos momentos de pasión compartida, Anna. Yo también, John. Disfrutemos del viaje de la jardinería. Brindemos por cuidar nuestro jardín y verlo prosperar. Gracias por eso, John. Emprendamos nuestra aventura ecológica. Vamos a por lo esencial de jardinería y empecemos a plantar, Anna. Lección 21. Relajación de fin de semana. Parece un fin de semana relajante. Disfruta. Gracias, John. Lo espero con ansias. ¿Algún plan especial para el fin de semana, Anna? Solo un momento de tranquilidad para relajarse y recargar energías. Eso suena perfecto. A veces necesitamos eso. Por supuesto, John. Es importante para el cuidado personal. Podemos leer un buen libro o ver una película. Acostarse suena como una gran idea, John. Quizá podamos probar una nueva receta para cenar. Eso suena delicioso. Me apetece cocinar un poco. Vamos a crear un ambiente tranquilo en casa. Encenderé unas velas aromáticas para relajarme. También podemos dar un agradable paseo por el parque. Conectarse con la naturaleza siempre es rejuvenecedor. Es importante priorizar nuestro bienestar, Anna. Tienes razón, John. El cuidado personal es esencial. Por un fin de semana de descanso y tranquilidad. Gracias por eso, John. Aceptemos la calma. Agradezco estos momentos de serenidad, Anna. Yo también, John. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo de inactividad. Disfruta del fin de semana, Anna. Cuídate.
Gracias, John. Tú también. Pasa un rato relajante. Lo haré, Anna. Recarguémonos y volvamos refrescados. Lección 22. Búsqueda de proveedores. Eso es fantástico. ¿Encontró algún proveedor potencial para nuestra empresa? Sí, John. He estado investigando y he encontrado algunas opciones. Esa es una gran noticia. ¿Cuáles son sus especialidades? Uno se especializa en electrónica, otro en textiles y otro en empaques. Excelente. ¿Has comparado sus precios y calidad? Sí, he recopilado información sobre precios y estándares de calidad. ¿Te comunicaste con ellos para obtener más detalles? Ayer les envié correos electrónicos de consulta a todos ellos. Eso es proactivo, Anna. Agradezco tus esfuerzos. Gracias, John. Quiero asegurarme de que tomamos la decisión correcta. ¿Alguno de ellos ha respondido ya? Sí, un proveedor ya ha respondido con información adicional. Eso es prometedor. ¿Qué dijeron? Proporcionaron detalles sobre sus productos, precios y opciones de entrega. Revisemos su oferta y comparémosla con las demás. Estoy de acuerdo, John. Tenemos que tomar una decisión informada. ¿Puede programar reuniones con los proveedores para la semana que viene? Me pondré en contacto con ellos para organizar reuniones, John. Discutiremos sus propuestas y negociaremos si es necesario. Parece un plan, John. Encontraremos la mejor opción para nuestra empresa. Confío en tus habilidades, Anna. Gracias por su arduo trabajo. De nada, John. Estoy dedicado al éxito de nuestra empresa. Juntos, encontraremos los proveedores adecuados para respaldar nuestro crecimiento. Por supuesto, John. Construiremos asociaciones sólidas para el futuro. Agradezco tu dedicación y minuciosidad, Anna. Gracias, John. Hagamos que nuestra empresa prospere. Estoy agradecido de tenerte como socia en este esfuerzo, Anna. Lección 23. Involucrar a los lectores. También intento atraer a mis lectores haciéndoles preguntas y animándolos a participar. Es un enfoque estupendo, John. Crea una sensación de interacción. Exactamente, Anna. Ayuda a crear una conexión con nuestra audiencia. ¿Cómo los animas a responder? A menudo termino mis artículos con una pregunta abierta. Esa es una forma inteligente de invitar a sus pensamientos y opiniones. Enciende las conversaciones y las mantiene comprometidas. ¿Encuentras que responden activamente? Sí, a muchos lectores les gusta compartir sus puntos de vista. Es maravilloso tener una comunidad activa e implicada. También me aseguro de responder a sus comentarios y mensajes. Eso demuestra que valoras sus aportaciones, John.
Es importante crear un entorno acogedor e inclusivo. ¿De qué otra manera atraes a tus lectores, John? A veces incluyo sondeos en mi contenido. Es una forma estupenda de recopilar comentarios y puntos de vista. También brinda a los lectores la oportunidad de participar activamente. Estoy impresionado por su dedicación a la participación de los lectores. Gracias, Anna. Es un aspecto crucial para escribir con éxito. También incorporaré algunas de tus estrategias en mi trabajo. Es maravilloso, Anna. Juntos, atraeremos a nuestros lectores. Por supuesto, John. Vamos a crear conexiones significativas. Agradezco tu apoyo y entusiasmo, Anna. Y agradezco tu orientación y experiencia, John. Formamos un gran equipo, Anna. Sigamos inspirando a nuestros lectores. No podría estar más de acuerdo, John. Hacia un contenido atractivo. De hecho, Anna. Cautivemos y conectemos con nuestra audiencia. Lección 24. Consulta de direcciones. Disculpe, ¿sabe cómo llegar a la estación de metro más cercana? Deja que mire el mapa de mi teléfono, John. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. Según el mapa, está a solo 2 cuadras. Eso es genial. ¿En qué dirección debemos ir? Tenemos que ir hacia el norte por esta calle y girar a la izquierda. Muy bien, empecemos a caminar en esa dirección. Esté atento a las señales de la estación de metro. Lo haré, Anna. Espero que no esté demasiado lleno. No te preocupes, John. Nos las arreglaremos. Disculpe, ¿puede decirnos si vamos por el camino correcto? Sí, vas por buen camino. Sigue en línea recta. Gracias por confirmarlo, Anna. Muy apreciado. No hay problema, John. Me alegro de haber podido ayudar. Disculpe, ¿podría darnos algunas instrucciones, por favor? Por supuesto. ¿A dónde intentas ir? Estamos buscando la cafetería más cercana. Gire a la derecha en la siguiente intersección y estará a su izquierda. Muchas gracias por tu ayuda, Anna. De nada, John. Disfruta tu café. Disculpe, ¿sabe dónde está el parque más cercano? Sí, está a solo unas cuadras. Siga recto y gire a la izquierda. Gracias por las instrucciones, Anna. Lo agradezco. No hay problema, John. Pasa un buen rato en el parque. Disculpe, ¿podría decirnos cómo llegar al museo? Claro. Camina 2 cuadras y gira a la derecha en el semáforo. Gracias por las instrucciones, Anna. Eres muy amable. De nada, John. Disfrute de su visita al museo.
Disculpe, ¿sabe a dónde va al centro comercial? Sí, está un poco más abajo en esta calle, a la izquierda. Gracias por hacérnoslo saber, Anna. Tengo ganas de ir de compras. De nada, John. Felices compras. Disculpe, ¿puede decirnos cómo llegar al teatro? Sin duda. Camina en línea recta y estará a tu derecha. Gracias por guiarnos, Anna. Eres de mucha ayuda. No hay problema, John. Disfruta del espectáculo en el teatro. Disculpe, ¿sabe cómo llegar a la farmacia más cercana? Sí, está a la vuelta de la esquina a tu izquierda. Gracias por tu ayuda, Anna. Eres un salvavidas. De nada, John. Espero que encuentres lo que necesitas. Disculpe, ¿podría indicarnos cómo llegar al restaurante? Por supuesto. Está a unas cuadras de distancia, en línea recta por esta calle. Gracias por indicarnos la dirección correcta, Anna. No hay problema, John. Disfrute de su comida en el restaurante. Disculpe, ¿sabe cómo llegar a la estación de autobuses? Sí, está a unos 10 minutos a pie de aquí. Siga recto y gire a la derecha. Gracias por las instrucciones, Anna. Agradezco tu ayuda. De nada, John. Que tengas un buen viaje en la estación de autobuses. Disculpe, ¿puede decirnos dónde está la librería más cercana? Sin duda. Está justo al otro lado de la calle, en la esquina. Gracias por hacérnoslo saber, Anna. Me entusiasma echar un vistazo a los libros. De nada, John. Feliz lectura en la librería. Disculpe, ¿sabe qué camino lleva al parque más cercano? Sí, está a unas cuadras de esta carretera, en el lado izquierdo. Gracias por las instrucciones, Anna. Lo agradezco. Lección 25. Aventuras espontáneas. Hola, ¿has hecho alguna vez un viaje espontáneo? Sí, me encanta explorar nuevos lugares. ¿Qué hay de ti? Siempre quise hacerlo, pero nunca lo había hecho antes. Los viajes espontáneos pueden ser emocionantes y memorables. Tengo curiosidad, ¿cómo decides a dónde ir? A veces cierro los ojos y señalo un punto del mapa. Eso suena emocionante. ¿Planeas todo con antelación? No siempre. Me gusta dejar espacio para descubrimientos inesperados. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia extraordinaria mientras viajabas de forma espontánea? Absolutamente. Una vez me topé con una impresionante playa escondida. Debe haber sido increíble. ¿Algún otro momento memorable? También descubrí un mercado local encantador con artesanías únicas. Parece que la espontaneidad añade un elemento de sorpresa. Definitivamente. Mantiene el viaje lleno de sorpresas y maravillas.
Empiezo a ver el atractivo de las aventuras espontáneas. Pueden ser liberadoras y crear recuerdos duraderos. ¿Tienes algún consejo para alguien que esté planificando su primer viaje espontáneo? Te sugiero que empieces con algo pequeño, como explorar un pueblo o una ciudad cercana. Esa es una buena idea. Es menos abrumador para un novato. Y no olvides aceptar lo inesperado y dejarte llevar por la corriente. Lo tendré en cuenta, Anna. Gracias por el consejo. De nada, John. Espero que algún día tengas un fantástico viaje espontáneo. Agradezco tu aliento, Anna. Es inspirador. Las aventuras espontáneas pueden ser transformadoras. Disfruta del viaje. Lo haré, Anna. Vamos a aceptar lo inesperado.